Cuando me entregaron los restos de mi esposo, para mí fue muy duro y para mis hijos, porque nosotros no esperábamos que nos entregaran esos restos en una caja. Nosotros lo esperábamos era vivo. Y más que todos los dos niños pequeños que ellos decían que ellos, pues igual cuando nos entregaron los restos, y ellos decían que ellos querían conocer el papá porque ellos que eran muy pequeñitos y que ellos lo querían conocer. Pero esa fue la ley del destino, que no lo hubieran entregado entre una caja. Todos los actores armados han amenazado, asesinado, masacrado y desaparecido a personas. Todas las víctimas merecen justicia, reparación y no repetición por igual. Sin embargo, los crímenes de Estado tienen una dimensión diferencial en lo concerniente al victimario. El Estado tiene el mandato de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, el Estado colombiano durante muchos años fue responsable, por acción y omisión, de asesinatos, torturas y desapariciones de miles de personas inocentes, que a menudo pertenecían a los sectores más vulnerables de la sociedad. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Soy Tininis Katzanger Montoya y esto es Narrar los Silencios, el podcast del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda. En este capítulo voy a hablar sobre lo que vivieron los y las habitantes de la antigua zona de distensión tras el rompimiento de la mesa de negociaciones entre el gobierno de Pastrana y las FARC, y sobre lo que significó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática para la región. Ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado. La angustia y la persecución aumentó hasta que llegó el día del gran lamento, pues a mi hijo en el Meta me lo arrebataron sin ningún remordimiento. Fui desplazada de Puerto Rico, el ejército me amarró, tildándome. Quitarle el agua al pez es la expresión con la que se describe la estrategia gubernamental una vez acabó la zona de distensión, a través de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, persecución, estigmatización y terror. De todas las épocas del conflicto que han vivido los habitantes de los llanos orientales, la que siguió al rompimiento de los acuerdos de paz fue la peor. El agua, ¿cuál es? Las masas, el campesino, el que para ellos consideran que era auxiliar, que todo el mundo era auxiliar. Entonces, para ellos los ecologistas eran auxiliares de la guerrilla, los sindicalistas también, los luchadores de vivienda también, los defensores de derechos humanos también, son todos, para ellos todo el mundo somos auxiliares de la guerrilla. Y viene la matazón. Y el campesino común y corriente, por el solo hecho de vivir en esas regiones, es su objetivo militar. El fin de la zona de distensión y la elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente marcaron el comienzo de una arremetida estatal y paramilitar nunca antes vista. Los y las habitantes de la región quedaron en el fuego cruzado, siendo constantemente acusados de ser colaboradores de uno u otro bando. Las personas de la región fueron víctimas de todos los actores armados. Sin embargo, concuerdan en que su temor principal no eran las FARC. Y me sacaron de la finca a plomo, a bombazos. Eso fue en ese entonces, cuando yo me salí, fue un mes completico, bombas, tiros, todos los días por encima de la casa. Eran esos combates de la guerrilla y el ejército, los paramilitares, todos revueltos, y eran bombas de para allá y bombas de para acá. El 3 de julio de 2003, Inés tomó la decisión final de salir de su finca en Villa La Paz, porque el ejército había amenazado con tirar una bomba en un rancho en el que decían que se reunían y se resguardaban guerrilleros. Y mentiras que los guerrilleros éramos, pero nosotros del pánico que corríamos para allá, para favorecernos de las balas y las bombas, porque llegamos y encontramos en el patio de la casa una bomba que no explotó. Imagínense, si nosotros hubiéramos estado ahí en ese momentico y hubiera explotado eso, pues no estaba contando el cuento. Salieron de la finca y llegaron a la vereda El Tigre, pero no tuvieron calma durante mucho tiempo. Pasados unos días, también empezaron los bombardeos en El Tigre. Inés tuvo que irse por un tiempo. Cuando llegan todos esos aviones de noche, a las 9 de la noche, pero cualquier cantidad de aviones tiraban bombas y bombas y bombas y echen plomo, y eso del avión, se miraban los punticos rojos así de para abajo, pero el chirro así culebrío por donde iban las balas. No, eso era aterrador. Bueno, el ejército, pasaban los aviones esos tirando bombas y todo, y ya los helicópteros entonces aterrizaron con todo ese mundo de ejército y paramilitares.
Después de un tiempo cesaron los bombardeos y el ejército se replegó en el municipio de Vistahermosa. Inés volvió al Tigre porque había puesto una tienda allá con su compañero del momento. Cuando iban a comprar insumos a Granada o a Villavicencio, siempre tenían que pasar por retenes del ejército y de los paramilitares. Los paramilitares cobraban una anualidad para permitirle a las personas trabajar. A Inés le cobraban 2 millones de pesos. El ejército en los retenes requisaba a los habitantes de la zona y destruía sus pertenencias. Y seguía uno para acá, para Villao, y eso era por todos los lados los retenes. Cuando iba con los víveres era lo mismo, esa requisa, le dañaban a uno los víveres, le regaban los aceites encima del arroz, de la panela, todo eso, eso le llegaba allá, eso era un revoltorio de víveres terrible para uno vender eso y la gente le tocaba que así, comer así porque no había más. La presunta connivencia entre los paramilitares y la fuerza pública era un hecho conocido para mí desde hace varios años. Sin embargo, no era consciente de las dimensiones de este trabajo en conjunto. Para nadie es un secreto de que los paramilitares es el mismo ejército. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo vivía por allá que empecé que el ejército cada que se le daba la gana de borbandear. El ejército son los únicos que andan en helicóptero. Y me acuerdo tanto que cuando se acabó la zona de despeje, aterrizaron 19 helicópteras de ejército en la finca donde nosotros vivíamos. Esa misma tarde, esos helicópteros ese día desembarcaron como a la 1:30. Y como entre eso de las 5 y 6 de la tarde, salieron 80 hombres, contados porque nosotros los contamos. 80 hombres salieron de esa mata de monte con el brazalete de la UC. ¿Y quiénes cargan el brazalete de la UC? Los paracos. Ellos son los que cargan el brazalete de la UC. En algunas ocasiones, el ejército llegaba a las casas a requisarlas y a interrogar a sus habitantes. Cuando estas personas no les daban información sobre la guerrilla, ellos decían que tuvieran cuidado con los que venían atrás, que esos sí no iban a ponerse con paños de agua tibia. Yo de pronto en algunas veces les respondía a uno, pero es que los que vienen atrás son ustedes mismos. Lo que pasa es que ahorita ustedes pasan con el fusil, con todo ese parque que llevan ahí terciado y el uniforme. Pero cuando vienen atrás ya vienen con un brazalete de la UC. Y los únicos que traen ese brazalete son los paramilitares. De una vez lo que les decían a una vez que la guerrilla les tiene lavado el cerebro. No, la guerrilla no nos tiene lavado. Uno mira y se da de cuenta. Ni porque no fuera ciego. En esa época comenzó un régimen de terror para el campesinado, mientras los medios de comunicación alababan el discurso de mano dura y de guerra a la insurgencia de Álvaro Uribe. El bloque intelectual de la FARC defiende a la FARC simplemente hablando de paz. Ellos, con el cuentico de su paz y con la acusación de las Fuerzas Armadas permanente, nos paralizan la política de seguridad democrática. No caigamos en esa trampa. Aquí en esta región también, aparte de las matanzas, se llevó a cabo una práctica ordenada por Uribe, que era las capturas masivas. Él necesitaba que a la gente que ellos creían que eran auxiliares de la guerrilla, sobre todo en las zonas rurales, había que capturarlas como sea. Es decir, o matarlas o capturarlas. Eso era una orden y se aplicó. O las mataron o las metieron a la cárcel. O desaparecerlas. Eso fue una política de Estado. Era lo que llamó la seguridad democrática, que ni era seguridad y mucho menos democrática. Con la llegada de Uribe se sistematizó una de las prácticas más macabras que han existido en este país, si es que se puede jerarquizar el abanico de prácticas macabras. Estoy hablando de los mal llamados falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional, en las que el ejército asesinó, disfrazó e hizo pasar como guerrilleros dados de baja en combate a jóvenes y campesinos indefensos, a personas con discapacidades mentales, habitantes de la calle y muchas otras personas de sectores marginados de la sociedad. A nivel nacional, al menos 6.402 personas fueron víctimas de esta política de Estado. Y ellos mataban con tanta seguridad de que ellos, el ejército, estoy hablando del ejército propiamente dicho, que para ellos lo normal era coger a cualquier persona, matarla, reportarla y ya salían felices a disfrutar las vacaciones o los permisos que les daban. Y les pagaban porque eso había recompensas. Es una perversidad horrorosa. En este tiempo cambió el perfil de las víctimas.
En la década de los 80 y los 90, los asesinatos eran de carácter más selectivo. Se perseguían militantes de la Unión Patriótica, dirigentes sociales y sindicalistas. En la década del 2000, comenzó una época de matanzas indiscriminadas. A los asesinatos selectivos se le sumaron miles de asesinatos y desapariciones forzadas de personas que no pertenecían a organizaciones políticas. Son los falsos positivos que Colombia ha denunciado. En tumbas y fosas comunes, así fueron sepultados por las manos homicidas, dando así los resultados que habían sido abatidos en combate por soldados, porque eran guerrilleros del actual conflicto armado. El 17 de febrero de 2002, el ejército asesinó y desapareció a Lucy, la hermana de Verónica. Lucy tenía 15 años. Su mamá la había mandado a recoger algo a la casa de su tío, sin saber que por esos días el ejército había llegado a la zona y estaba acampando cerca a la finca. Cuando se dieron cuenta de que Lucy no volvía, la fueron a buscar con otras personas de la vereda. No la encontraron. Pasada una semana, le contaron a la familia de Verónica que el cura párroco había recibido a una niña y un niño y que los había enterrado juntos en una fosa del cementerio como NNs, o sea, como personas no identificadas. Dijo, la niña venía vestida de militar. La niña la vistieron de militar. Traía uniforme, traía botas de caucho, traía una granada ahí metida y traía una pistola. Venía con un muchacho. Pues mataron a un muchacho también, lo vistieron de militar y lo sacaron juntos en el helicóptero y vinieron y los botaron en el pueblo, ahí en Vive. El papá de Verónica siguió averiguando qué le había ocurrido a su hija hasta que comenzaron a amenazarlo y a enviarle panfletos. Ellos siguieron investigando, siguieron preguntando. Y ya como ellos miraron que siguieron preguntando y como que se le fueron como que hasta el batallón a averiguar y ellos dijeron que no sabían nada, pues ya le empezaron a llegar panfletos a ellos y que no siguieran preguntando porque ni la iban a encontrar, pero que sí querían ir a que ellos acababan hasta con el medio de la perra. ¿Qué hicieron ellos? Quedarse quietos, callados. Recuperar el cuerpo de un ser querido no es fácil, aunque se sepa dónde se encuentra inhumado. Una exhumación es costosa y requiere de permisos oficiales. Además, muchas veces los actores armados prohíben exhumar los cuerpos de las personas que han asesinado. A menudo, los cuerpos de víctimas de desaparición forzada también son exhumados y movidos a otros cementerios, formales o informales, cuando los actores armados temen que alguien podría encontrar el cuerpo. La hermana de Verónica hasta el día de hoy sigue desaparecida. Sus padres murieron sin recuperar el cuerpo de su hija, y Verónica sigue buscando a su hermana y a sus 2 hermanos, que fueron desaparecidos posteriormente. Porque evidentemente cuando la persona sabe qué pasó con su ser querido, afrontando lo duro que es saber que fue muerto o lo que sea, pero hay una cierta tranquilidad. Bueno, supimos qué sucedió. Pero eso de quedar en la incertidumbre y de estar en la incertidumbre toda la vida es un tormento grandísimo. Esto lo dice José Figueroa Gómez, quien es el obispo de la diócesis de Granada desde que llegó a la región en 2002. Frente a la histórica ausencia estatal en las regiones, la Iglesia ha asumido este rol y a través de la pastoral social ha estado presente acompañando a las comunidades y a las víctimas del conflicto. Ha vivido de cerca los masivos y constantes desplazamientos forzados, así como el crimen de la desaparición forzada. Una madre ha llorado por su hijo que perdió y que no le han entregado. No se explica qué pasó, porque ha sido sindicado de terrorista y guerrilla, siendo un joven recatado. Hay un considerable subregistro en las cifras de víctimas de desaparición forzada. Esto se debe en parte al miedo que muchos familiares sentían de denunciar los crímenes por la vigencia del conflicto y la presencia de los actores armados en la región. Yo no sé, yo qué tantas cosas yo sentí de todas las aberraciones que me habían hecho y yo no decía nada, yo me estaba aguantando todo esto y no era capaz de decirle ni siquiera a la vecina
A mí me desaparecieron el papá de mis hijos, me desaparecieron el chino mayor, me violaron, me pegaron, me ultrajaron, me torturaron. Yo no era capaz de decir nada era nada, porque yo el miedo que sentía, el pánico, porque me iban a matar. Yo pensando, yo digo alguna cosa, me matan y mis niños, mis hijos quedan solos. Entonces yo me aguantaba todo esto, caigan rayos y centellas al pie mío, yo me aguantaba todo eso. Arley vivía en Villavicencio con su esposa y con su hija. El 21 de noviembre de 2006 salió de la casa a las 5 de la mañana a vender una moto que había arreglado y a comprar un ganado con el dinero de la moto. No volvió a la casa y posteriormente su cadáver apareció reportado como un guerrillero muerto en combate. Arley, una víctima de las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército colombiano, era el hijo menor de Inés. Tenía ya 22 años y me lo asesinó el ejército en Granada, en el departamento del Meta, en un falso positivo. Cuando me mataron mi niño, yo cambié, yo gritaba por las calles, yo lloraba, yo me enloquecí, yo me volví loca. Eso fue como que me hubieran dicho, despierte mamá, despierte, porque la van a matar a usted también, van a matar a mi otro hermano, despierte mamá, grite, corra, bueno, yo no sé. ¿Quién escuchará a esa madre que en afán desesperado busca una explicación a todo esto que ha pasado? No sabe por qué motivo su hijo no ha regresado. Inés comenzó a denunciar públicamente el asesinato de su hijo Arley, porque ya no soportaba el dolor de haber perdido a un ser querido más. Cuenta que le gritaba al ejército que eran unos asesinos, que o la mataban a ella o la entregaban a su hijo. Arley fue asesinado junto con otros jóvenes, cuyas madres también empezaron a hacer gestiones para recuperar a sus hijos. Fue tanta la presión que a los 8 días el ejército les tuvo que entregar los cuerpos de sus hijos. Los recuperaron dentro de bolsas de plástico negras en el cementerio de Granada. Habían sido enterrados como guerrilleros caídos en combate no identificados. La tragedia de los falsos positivos se conoció ampliamente por las denuncias de las madres de Soacha, Mafapo, una asociación de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estas mujeres desde 2008 denuncian los asesinatos de 19 jóvenes residentes en Soacha y Bogotá, que aparecieron al nororiente del país, en el departamento norte de Santander, y fueron presentados como guerrilleros muertos en combates con el ejército. Esta práctica criminal venía sucediendo desde mucho tiempo atrás. Las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional no ocurrieron por primera vez en el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, hasta ese momento no eran una práctica sistemática y masiva. Era que por los medios de comunicación decían que sí, que era que habían matado a un guerrillero, que un comandante de la guerrilla, que eso estaba, mejor dicho, haciendo y deshaciendo con un poco de gente seguro que tenía, y mentiras, que era mi hijo. Y eso no era así. Y yo es que yo toda la vida yo he dicho eso. Era mi hijo es un campesino, era un campesino que trabajaba, que laboraba. Yo lo enseñé en la finca a sembrar plátano, yuca, mirar las vacas, mirar los marranos, las gallinas, a echarles de comer, a cómo hace una cerca, todas estas cosas. Uno de los aspectos más macabros de esta práctica sistemática de falsos positivos es que asesinar a estos campesinos inocentes, desde el punto de vista militar, no le daba ventajas al ejército. Estos asesinatos no afectaban en absoluto a la guerrilla. El gobierno obtenía una ventaja mediática. Su imagen mejoraba frente a la opinión pública y los votantes. Se quería demostrar que Álvaro Uribe Vélez, con su política de seguridad democrática, era un berraco que estaba ganando la guerra. Y así pasó el tiempo fue surgiendo. Y la violencia adentro fue también arreciando, hasta que nos tocó que salirnos de allá. Porque otra vez bombas para allá, bombas para acá, que asesinaron a fulano, que mataron a fulano, que el otro también, y no se sabía nada. Entonces nosotros pues que nos vamos de aquí. A Verónica y a Inés, la persecución, los bombardeos y las amenazas las llevaron a nuevos desplazamientos forzados, esta vez a ciudades. Somos mujeres guerreras que traspasamos barreras a través de la carretera. Somos mujeres del Orinorquía que hemos cruzado frontera por la trinchera de una guerra sin tregua. Las víctimas de desplazamiento forzado fueron discriminadas en las ciudades por venir de una zona con presencia de las FARC.
Cuenta un integrante de la Pastoral Social en Granada que en esa época, cuando las personas se bajaban del bus en Granada, les preguntaban de dónde venían. Si respondían que venían de algún municipio de la antigua zona de distensión, los asesinaban por ser supuestamente guerrilleros. El hecho de haber nacido o de vivir en ciertos territorios durante esta época era razón suficiente para que asesinaran a una persona. El esposo de Verónica, también militante de la Unión Patriótica, fue desaparecido el 13 de febrero de 2005, presuntamente por paramilitares. Ella empezó a buscarlo y a preguntar por él, hasta que le empezaron a llegar panfletos con amenazas. A finales de diciembre de 2006, el ejército fue varios días consecutivos a la casa de Verónica. La interrogaban, le preguntaban por el paradero de su marido y por unas caletas de la guerrilla. Verónica tenía mucho miedo y les dijo que su marido la había abandonado hace un año por otra mujer. Si usted no nos da razón de él, usted va a tomar una decisión. Nos lo entrega a él cuando respondemos por todo ese ratonerío que tiene ahí. 5 niños pequeñitos que tenía yo, que el más grande tenía 10 años. Cuando se fue el ejército esa noche, Verónica tomó la decisión de salir de su finca. Y el 24 por la noche, y entonces yo llegué y me puse a pensar, yo dije, ¿yo qué hago? Los chinitos más grandes me decían, mamá, ¿qué vamos a hacer? Esos señores nos van a matar. ¿Qué hice yo? Esperé que se oscureciera bien. Eran como las 8:30, 9 de la noche. Yo dije, piérdase lo que pierda. Pero a mí lo único que me importa es salvarle la vida a mis hijos. Y así fue. A las 9:30 de la noche salí de esa casa solo con lo que teníamos por encima puesto. Sin un peso, sin nada. Sin nada. Con la ayuda de un camionero amigo, Verónica viajó a Bogotá, una ciudad desconocida para ella. Vivió en la capital durante 10 años, trabajando en diferentes casas como empleada doméstica. En 2016 volvió al Meta, agotada la precariedad en la que vivía en Bogotá. El gobierno y las FARC estaban culminando las negociaciones de paz y un hijo suyo ya había regresado al municipio de La Julia, en los Llanos Orientales. Verónica dice que la vida en el campo, así no se tenga dinero ni lujos, es muy diferente a la de la ciudad, en la que estaba constantemente sujeto a humillaciones. Mata uno una gallina si tiene gallinas y hacen un sancocho de plátano y yuca, va uno donde el vecino, regáleme unos plátanos, va donde el otro, regáleme unas yucas, y uno ahí tiene el sancocho, la comida. Pero dígame, en Bogotá le llegaron los recibos de la luz, le llegaron los recibos del agua, los recibos del gas, le llegó lo del arriendo. Y si usted sale a la vuelta tiene que tener plata para poderse movilizar. El esposo de Verónica fue encontrado en el cementerio de Granada en 2017. Había sido enterrado como NN. ¿Quiénes son los responsables de tanto error y pecado? Preguntan por todas partes a los entes del Estado, exigiendo una respuesta a este asunto delicado, pero nunca han contestado. Todo el mundo se ha callado. Que no sé, de ahí en adelante yo misma me prometí, yo iré a luchar por mi hijo, por las víctimas, por todas estas cosas tan atroces que le pasan a alguna de las personas. Y yo un tiempo duré en un bajo perfil, que no salía de la casa ni nada, porque me decían, a usted por todo eso que ha dicho, por lo que está haciendo y esto, la van a matar. La van a matar, la van a desaparecer, la van a matarla. Yo decía, ¿yo qué? Pues que me maten. Y ya se tragaron a mi hijo, ya lo mataron, ya dijeron todo lo que se les dio al antojo de decir, pues que me maten, pero yo no me voy a callar. Estos relatos duelen. Duele saber que hay miles y miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de desaparición forzada, cuyos crímenes siguen en la impunidad. Todas estas personas tienen un nombre y una historia, y sus seres queridos no solo quieren saber qué pasó, dónde están, sino también quién dio la orden. Del proceso de búsqueda, las personas enterradas como no identificadas en los cementerios, y sobre el significado de tener un familiar desaparecido, hablaré en el siguiente capítulo. Esto fue el segundo capítulo de Narrar los Silencios, el podcast del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda. El trabajo periodístico, la moderación y la edición de este capítulo estuvieron a cargo de quien les habla, Tininis Katzanger Montoya. Los nombres de las personas que narran sus relatos en este podcast fueron cambiados por razones de seguridad. ¡Qué vergüenza pa' mi patria! La justicia se ha vendado pa' no mirar este error que el mundo ha condenado como un crimen